La reflexión para el día de hoy la he titulado Naamán, un general famoso, pero leproso. Y esta meditación está basada en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 19. Para ubicarnos, el contexto de esta historia ocurre en Siria. Siria era una nación pagana que queda al norte de Israel. Esta nación era cruel, era pagana, como dije, e idólatra. Y por ese tiempo eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel y aún lo tenían sojuzgado. Esta historia de Naamán, un general famoso pero leproso, nos muestra la misericordia y el amor de Dios, que no solamente es para su pueblo, sino para todos aquellos que se humillan delante de él. Aquí se muestra el amor de Dios aún para esta nación pagana, que eran los enemigos del pueblo de Israel, pero que su misericordia y su favor alcanzan a todos aquellos que están dispuestos a humillarse delante de él. Como bien lo dice el libro de Lucas en el capítulo 4, versículo 27. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Es interesante lo que dice este versículo, que ninguno de los leprosos que había en el pueblo de Israel fueron sanados, sino Naamán, que era, y enfatiza, de Siria, porque eran los enemigos del pueblo de Israel. En esta historia vamos a encontrar preciosas enseñanzas que podemos aplicar hoy a nuestras vidas. Veamos lo que dice esta historia. En primer lugar, vamos a ver quién era Naamán. El verso 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí nos dan por lo menos 6 características de este hombre, o 5 características realmente de este hombre, que es el personaje del cual estaremos hablando. En primer lugar, dice que era un general del ejército de Siria. Era un hombre que había alcanzado el grado más alto en el ejército de Siria, y que todos quizás anhelarían tener esta posición porque era muy importante en el ejército. En segundo lugar, dice que era un varón grande delante del rey de Siria. No solamente era un hombre importante porque era general, sino que tenía una gran estima delante del rey. Es decir, era un hombre que había ganado el cariño del rey de Siria. Por eso dice el versículo que el rey lo tenía en alta estima, porque era un hombre que, además de ser general, tenía cualidades en su vida que lo hacían grande. La cuarta característica es que este hombre era valeroso en extremo. Es interesante porque era un hombre valiente. Quizás había mostrado su valor en medio de batallas tan cruentas y había salido adelante. Y el versículo 5 es muy interesante lo que dice la quinta característica es muy interesante porque dice que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. En aquel tiempo Dios usaba aún naciones paganas para sus propósitos. Y él era el que estaba al frente del ejército y por el cual Dios había dado salvación a Siria. En resumen, era un general, un hombre muy importante, respetado y estimado por el rey, valeroso en extremo, el primer ministro de la nación, pero con un gran problema que opacaba todo lo que representaba y le robaba la felicidad, porque dice la Biblia que era leproso. Naamán tenía mucho a su favor, pero lo que tenía contra él era devastador. Él era un leproso, lo que significaba que tenía una enfermedad horrible. Era incurable, que lentamente lo llevaría a la muerte. No importaba qué tan bueno y exitoso fuera. Todo lo demás en la vida de Naamán quedaba a un lado, pues la lepra era una carga en su corazón que le robaba la felicidad. Hermanos, la lepra es una enfermedad que empezaba con unas pequeñas manchitas rojas sobre la piel. Y antes que pasara mucho tiempo,
estas manchas comenzaban a crecer y comenzaban a hacerse blancas y tenían como una especie de escamas o una apariencia brillosa. Muy pronto estas manchas se propagaban por todo el cuerpo y el cabello comenzaba a caerse. Primero el de la cabeza y aún hasta las cejas. Conforme las cosas empeoraban, las uñas de las manos y los pies se aflojaban. Empezaban a podrirse y eventualmente se caían. Las uniones de las manos y los pies comenzaban a romperse y a caerse en pedazos, por pedacitos se le caían los dedos. Las encías comenzaban a encogerse y ya no podían sostener a los dientes, así que cada uno de ellos se empezaba a perder. La lepra seguía carcomiendo su rostro, hasta que literalmente la nariz la perdía. El paladar e incluso los ojos se empezaban a pudrir y la carne podrida despedía mal olor. La víctima de lepra era consumida poco a poco hasta llegar a la muerte. Terrible enfermedad que terminaba en la muerte. Probablemente la lepra de Naamán recién estaba empezando con una pequeña manchita blanca, pero poco a poco se fue extendiendo por otras partes de su cuerpo y lamentablemente quizás llegó a su cara, se hizo visible y no se podía ocultar ante la gente, ante la familia, las personas que estaban cerca de él. Esto no solamente era doloroso para Naamán, sino también vergonzoso. Imagino que en aquel tiempo Naamán visitó todos los médicos posibles, conocidos en su época. Quizás había tomado todos los remedios que le decían. Imagino que aún había visitado chamanes, curanderos o brujos. Pero todo esto lo llevaba de mal en peor. No encontraba su sanidad, su cura a su enfermedad. Qué triste condición para este hombre, Naamán, un general famoso, pero leproso. Pero aquí viene la intervención de Dios. Había una muchachita judía que Dios usó para bendecir a Naamán. Dice el versículo 2 al 6. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, es decir, el rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Dice el versículo 2 que en una de las incursiones del pueblo de Siria contra Israel, el ejército se llevó cautiva a una muchachita, la cual servía en la casa de Naamán. Me llama la atención esta frase: servía a la mujer de Naamán. Porque al estar sirviendo en la casa de Naamán, ella estaba enterada de todo lo que pasaba en esta casa. Ella ya se había dado cuenta que aunque ellos tenían todo lo que un hombre podía desear, la felicidad no era completa, porque Naamán estaba enfermo. La lepra de Naamán le robaba la felicidad. Y esta enfermedad cada vez más era evidente y los ponía muy tristes. Imagino el ambiente en esa casa de tristeza, de dolor por la lepra de Naamán. También esta frase: servía a la mujer de Naamán, hermanos queridos, me hace imaginar de que esta jovencita, esta muchachita, era de buen testimonio, no solamente delante de Dios, sino también de sus patrones. En el tiempo que ella estaba sirviendo en la casa, que la Biblia no lo dice, se había ganado la confianza de ellos. Las cosas las hacía bien. Empezaba su trabajo temprano y terminaba muy tarde.
era muy educada y este testimonio impactaba en la vida de estas personas, Naamán y su esposa. Qué lindo, hermanos, es cuando uno encuentra personas que no importando la edad que tengan, tienen un buen testimonio, son dignos de confianza. Y aun cuando ella era una criada, era una esclava, su palabra tenía credibilidad. Hermano, no hay un lugar en donde tú no puedas testificar. Mira a tu alrededor. Hay muchos Naamanes que necesitan una palabra de esperanza. La lepra no es el fin. La lepra puede ser el comienzo de una vida diferente, como lo fue para Naamán, su esposa y toda su familia. Sin duda, hermanos queridos, que esta muchachita creía en el Dios de Israel. Él conocía a Eliseo, el profeta de Dios. Él sabía que Dios era todopoderoso. Y aun cuando vivía en una nación pagana, no olvidó a su Dios, tampoco al profeta de Dios. Aún en este medio, hermanos, donde el pecado abundaba, ella mantuvo su testimonio, lindo ejemplo para nosotros hoy. El ejemplo de una persona, el testimonio de una persona es el mensaje más poderoso que el mundo pueda recibir. Un día de esos, esta muchachita se arma de valor y entra en la habitación de la esposa de Naamán, que posiblemente estaba llorando su desgracia. Y le dice ahí en el verso 3, Señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es como si una lucecita, un rayo de luz entrara en medio de esa oscuridad. Esta niña le dice a la señora, si su esposo fuera a ver al profeta Eliseo que está en Samaria, estoy seguro que él lo sanaría de su lepra. En otras palabras le está diciendo, hay un Dios en mi tierra que es un Dios todopoderoso. ¿Cuánto vale una palabra dada a tiempo? Qué lindo ejemplo esta muchachita. No tuvo vergüenza de dar testimonio a su patrona, tampoco tuvo miedo. Solo compartió lo que ella sabía. La esposa le contó a Naamán lo que había dicho esta muchachita y le impactó y lo creyó. Imagino que siendo un general había ido ya a todo lugar para ser sanado, pero esta era una nueva posibilidad que se le presentaba a su vida. Hermanos queridos, no sabemos cuántos días pasaron. Quizás el general lo estuvo pensando hasta que se animó a contarlo al rey de Siria. El versículo 4 dice que entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho a una muchacha que es de la tierra de Israel. Imaginan, hermanos, este simple testimonio de una muchachita en pocos días llegó al palacio y a oídos del rey de Siria. La esposa creyó, Naamán también, y aún el rey creyó que esta era una posibilidad. Y como apreciaba el rey a Naamán, lo animó a ir a Israel. Y dice el verso 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. ¿Saben cuánto eran los 10 talentos de plata? Eran 30,000 monedas de plata. Y las 6,000 piezas de oro representaban a 6,000 monedas de oro. Un gran séquito, un gran ejército, un gran equipo. Todo dice que tomó las cartas para el rey de Israel. Y estas cartas que le mandó el rey de Siria decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Hermanos, qué lindo ejemplo de esta muchachita, que aun cuando estuvo lejos de su patria, en medio de una nación pagana, rodeada de pecado, se mantuvo fiel a su Dios y a sus convicciones. Pero no solamente eso, sino que tenía el valor de testificar de su Dios en medio de un mundo idólatra. Ella no tuvo vergüenza, tampoco tuvo miedo. Ella tuvo el valor para testificar del poder de Dios. Querido, mira a tu alrededor.
hay muchos Naamanes sin esperanza que necesitan hoy conocer el poder de Dios. Y tú puedes ser como esta muchachita que transforme una vida, que transforme toda una familia, como vamos a ver más adelante ocurrió con Naamán. Pero habían 4 pecados de Naamán. Dice la palabra de Dios que llegó Naamán a Samaria con toda su corte y fue directo a ver al rey de Israel. Cuando leyó la carta del rey de Siria, se sintió mal porque él dijo, yo no soy Dios para poder sanar. Pero gracias a Dios que Eliseo escuchó de este evento y le dijo, venga a mí y él sabrá que hay profeta en Israel. Y dice el versículo 9 y 10, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Hermanos, no era la respuesta que estaba esperando precisamente Naamán. Naamán era un hombre importante en Siria. Era un hombre famoso, muy conocido. Era el general del ejército. Era el jefe máximo del ejército. Quizás era el primer ministro. Era muy amigo del rey y estimado por él. Era un hombre muy importante. Dice el verso 11 y 12. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y sigue diciendo Naamán enojado, Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hermanos queridos, esta reacción de Naamán demuestra lo que en realidad había en su corazón. Naamán quería ser sanado por Dios, pero no quería al Dios que podía sanarle. Habían cosas en su corazón que Naamán necesitaba corregir. Y a la luz de la palabra encontramos que él cometió 4 pecados, pero que muy frecuentemente también nosotros lo cometemos. En primer lugar, Naamán creyó que la bendición se podía comprar con dinero. Dice la palabra de Dios que tomó 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestido. Queridos, no podemos comprar la bendición de Dios. ¿Sabes? Dios no necesita nuestro dinero. Él desea nuestra obediencia. Dice la palabra del Señor que al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Hermanos, Naamán estaba pensando en un trueque. Yo doy dinero y recibo mi sanidad. Pero queridos, Dios no obra así. Más importante es lo que somos que lo que hacemos para Dios. Naamán, el pecado de Naamán consistió en que él quiso comprar su sanidad. Y a Dios no podemos comprar sus bendiciones con cosas. En segundo lugar, Naamán creyó que la sanidad debería ser a su manera. Por eso es que cuando el profeta le dijo, ve y zambúllase al río Jordán 7 veces, él se fue muy enojado. Y diciendo, he aquí yo decía que saldrá él luego, y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar enfermo y sanará la lepra. Quería ser sanado a su manera. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? Dios tiene su forma de obrar, aun cuando parecen ilógicas, sin sentido, hermanos. Dios obra a su manera. Por ejemplo, no tenía sentido realmente ser sanado zambulléndose a un río 7 veces, pero era la palabra de Dios y había que obedecerla. Muchas veces nosotros queremos que Dios obre a nuestra manera, pero Dios tiene sus propias maneras. Y cuando nos resistimos, no recibimos la bendición. En tercer lugar, hermanos, Naamán era orgulloso. Se sintió mal porque el profeta no salió a recibirlo, sino que envió
a un mensajero. Él estaba acostumbrado siempre a ser honrado. Todo el mundo le rendía pleitesía. Aún estaba acostumbrado a dar órdenes y él hablaba y los soldados cumplían sus órdenes. Pero él no estaba acostumbrado o dispuesto a obedecer, y menos a las indicaciones de un mensajero. Había orgullo en su corazón. Y no solamente ese orgullo se demuestra con su actitud, sino también menospreció el río Jordán, hermanos. El río Jordán es el río donde Jesús, el Hijo de Dios, el creador de este universo, fue bautizado. Y él dijo en el versículo 12, Abán y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Hermanos, comparó y menospreció al río Jordán. Queridos, el orgullo muchas veces impide que recibamos la bendición de Dios. Él decía en su corazón, Naamán, ¿cómo se le ocurre que yo, el general, me zambulla en ese río sucio del Jordán? Esto demuestra orgullo en el corazón. Y Dios resiste al orgulloso, al soberbio. Pero dice la palabra que da gracia al humilde. Y en cuarto y último lugar, hermanos, Naamán no solamente era orgulloso, sino también era de mal genio. Era un hombre iracundo, que no podía controlar su carácter, sino que el carácter lo dominaba a él. Cuando escuchó esta respuesta del siervo, del mensajero de Eliseo, dice el versículo 12, se volvió a su país y se fue muy enojado. Naamán tenía mal genio, se fue enojado, se sintió humillado, se sintió despreciado y me imagino pensando que había perdido su tiempo. ¿Cuántos días de viaje le costó llegar desde Siria hasta Israel? Y ahora que tenía que volverse con toda su carga y encima enfermo. Esta era una gran derrota para él. Quizás la batalla que más le dolió y la derrota que más afectó su orgullo. Por eso dice la palabra que se enojó y volvió enojado. Queridos, Naamán quería su sanidad, pero no quería al Dios que podía sanarle. Naamán cometió el pecado de querer comprar el favor de Dios con cosas. Cometió el pecado de querer ser sanado a la manera de él y no a la manera de Dios. Tenía orgullo y había enojo en su corazón. Pero queridos hermanos, la historia no termina aquí. Hay una linda parte de esta historia donde Naamán entra en razón y estuvo dispuesto a cambiar su actitud. Y gracias a Dios por los criados de Naamán, por aquellas personas que le acompañaron, que le hicieron entrar en razón. Él aceptó las sugerencias de ellos. Y dice la palabra que se volvió y se zambulló como el profeta le había mandado. Dicen los versículos 13 y 14, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa o una cosa difícil, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces, volviendo en sí, recapacitando, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Queridos, si nos revelamos a la palabra de Dios y tratamos de comprar la bendición de Dios, tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, si hay orgullo en nuestro corazón y enojo en nuestras vidas, el enojo nos domina, no recibiremos las bendiciones de Dios. Pero si nos humillamos delante de Dios, Él nos bendecirá. Qué lindo, hermanos, que Naamán volvió en sí, que recapacitó y en lugar de estar rebelde a la palabra del Señor, él hizo caso a la palabra que le había dado el siervo por medio de Eliseo. Era palabra de Dios. Y dice que se fue y se zambulló en el río Jordán, no importando que era un río sucio. Y cuando salió de la 7ª zambullida, qué lindo que dice la palabra, que su carne se volvió como la carne de un niño
y quedó limpio. ¡Qué milagro tan grande, hermanos! Su piel no solamente fue restaurada, sino que le dio Dios una piel nueva, una piel tersa, tan suave, y aquí lo dice la palabra, como la piel de un bebé. Al ver este milagro nada más, no cabía de contento. Inmediatamente se fue donde el profeta de Dios, y dice el versículo 15 y 17, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, delante del profeta, y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y aquí le ofrece un presente en gratitud a esta sanidad, como dijimos, y le dice: te ruego que aceptes algún presente de tu siervo. Y la respuesta de Eliseo fue: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y Naamán le instaba que aceptara alguna cosa, pero Eliseo no recibió, no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Algunos han interpretado que él quería llevarse un par de sacos de tierra de ahí para armar un altar. Porque dice la parte siguiente de este versículo 17, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Queridos, Naamán no solo fue sanado de su lepra, no solo recibió una piel nueva, sino, lo que es más importante, recibió un corazón nuevo. Ahora ya no era orgulloso, ahora ya no era un hombre que la ira lo dominaba, ahora era un hombre humilde, un hombre agradecido. Tremendas palabras de Naamán, cuando le dice: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y de aquí en adelante él dice: no sacrificaré holocausto, ni ofreceré sacrificio a ningún Dios sino a Jehová, el Dios de Israel. ¿Sabes una cosa, querido hermano? El protagonista de esta historia no es Naamán. Tampoco la muchachita, la sierva en la casa de Naamán, que es tan importante. Tampoco lo es el profeta Eliseo, el varón de Dios. El protagonista de esta historia es nuestro buen Dios. Es nuestro Dios misericordioso, quien muestra su amor para todos aquellos que le buscan de todo corazón. Queridos, no importa qué enfermedad tengas, no importa de dónde seas, es posible que por mucho tiempo haya sido como Pablo o como Naamán, un enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios. Naamán lo era. Él pertenecía al pueblo de Siria y muchas veces había atacado al pueblo de Israel. Pero si te humillas delante de Dios y crees con todo tu corazón, alcanzarás la misericordia y el favor de Dios. Razón tenía el doctor Lucas cuando escribió allí en Lucas capítulo 4 versículo 27, que había en Israel muchos enfermos. Israel era el pueblo de Dios. Ahí había muchos enfermos de lepra en el tiempo de Eliseo. Pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Naamán, que era el enemigo del pueblo de Dios. En esta mañana, a la luz de esta palabra, te invito a que cualquiera sea tu situación, vengas al Señor, que creas que no hay otro Dios como el Dios de Israel, que Él es poderoso, que Él merece toda nuestra fe en Él, toda nuestra querida, que entreguemos todo al Señor, que Él no solamente responderá a nuestra necesidad sentida, física o material, sino que Él nos dará un corazón nuevo, un corazón agradecido. Y nosotros podemos decir también como Naamán dijo, ¿no? Dice, de aquí en adelante, no ofreceré sacrificio a ningún Dios, sino al Dios, a Jehová, el Dios de Israel.
Dios quiere que le conozcas, que no hay Dios en toda la tierra como nuestro Dios verdadero. Ven al Señor en esta mañana. Entrega tu corazón, entrega tu vida, humíllate delante de Él y alcanzarás la misericordia y el favor de Dios, como lo hizo con Naamán. No solamente fue sanado, recibió un nuevo corazón. Su vida familiar cambió, su entorno cambió y Él dio la gloria al Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre, por esta palabra preciosa. Gracias por la enseñanza del día de hoy. Ayúdanos, Señor, a cumplir esta palabra. Gracias por enseñarnos que no podemos comprar tu favor con ninguna cosa que podamos darte o hacer. Gracias, Señor, porque tenemos que entender que tú oras a tu manera. Los métodos tuyos son diferentes a los nuestros. Y aun cuando no sean lógicos, son poderosos. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos enseñas que el orgullo no nos lleva a ningún fin bueno. Quita el orgullo de nuestros corazones. Padre amado, ayúdanos a que la ira no nos domine, el enojo, las reacciones negativas no sean cada día que nos dominen. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, a obedecer tu palabra y a creer que tú eres poderoso para cambiar cualquier situación que fuera. Gracias, Señor. Hoy te entregamos nuestras cargas, Señor, para que tú seas glorificado, para que tú cambies nuestro entorno, cambies aquellas cosas que deben ser cambiadas. Pero sobre todo, Señor, queremos darte las gracias, porque no solamente nos bendices y alcanzamos tu misericordia y tu favor, sino que cambia nuestros corazones, como lo hiciste con Naamán. Señor, gracias por tu amor y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.